Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Vamos a meditar una vez más en la palabra del Señor. En este caso, en el día de hoy, vamos a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 8. Esas son las palabras de Jesucristo, nuestro Señor, antes de su ascensión. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra una vez más, que la vamos a recibir en este día. Tú me has escogido para este día predicar tu palabra, y te ruego, Señor, te suplico, que así como tú usaste la vida del apóstol Pedro, la vida del apóstol Pablo, la vida de Felipe, de Esteban, para la predicación del Evangelio, te suplico que uses mi vida hoy para exponer tu palabra de una manera clara y fiel, para que tu iglesia, Señor, sea bendecida y edificada. Usa mi vida por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a meditar un poco sobre este libro de Hechos, cuyo el autor, según la iglesia primitiva y según también algunos versículos y algunos textos, menciona que este autor es Lucas, el médico, que también era un ayudante de Pablo y que también escribió el Evangelio del mismo Lucas. Y tanto el Evangelio de Lucas como el Evangelio de Hechos es dedicado a una persona, y esa persona es Teófilo. No sé quién es Teófilo, pero hasta aquí Dios nos muestra que Lucas como que dedica esa carta a esa persona con algún propósito, no lo sé, quizás de la expansión de esa carta, de escribir esta carta y esparcir esa carta. Quizás ese hombre era una persona de una buena condición económica y podía ser un gran ayudante de Lucas para la expansión de este libro. Puede ser alguna de esas cosas, pero hasta aquí llego porque es eso lo que el Señor nos muestra y nos revela por medio de su palabra. Entonces, este libro de Lucas, o mejor, el autor Lucas, que escribe Hechos de los Apóstoles, nos muestra algo importante sobre lo que es la expansión de la iglesia. Y menciona de una manera particular lo que es el día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, el cumplimiento de lo que es la promesa de Jesús y de los profetas del Antiguo Testamento sobre este gran día del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Y por eso quiero invitarles, hermanos, para que podamos juntos introducirnos a esta trayectoria de la iglesia desde Jerusalén hasta Roma. Y eso podemos ver en los 28 capítulos de Hechos de los Apóstoles. El mensaje que quiero compartir con ustedes hoy es: testigos de Cristo desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Eso vamos
a meditar en el día de hoy. Yo cuando estaba preparando ese mensaje y pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para comprender su palabra, para que me abriera el entendimiento y pudiera comprender las Escrituras, estaba leyendo justamente ese versículo 8, y el Espíritu Santo me mostró algo y pude llegar a una conclusión. Y si usted meditar de una manera despacio, poder indagar ese versículo, aquí claramente nos muestra que ese versículo es un resumen de todo libro de Hechos de los Apóstoles. Los 28 capítulos de Hechos de los Apóstoles se resume en un solo versículo. Y cuando el Señor me mostró eso, compartía con Romina, mi esposa, y decía, mire, qué interesante, porque ese versículo resume todo el libro de Hechos de los Apóstoles y lo resume en 3 partes. La primera parte es, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Esa es la primera parte que va desde el capítulo 1 del libro de Hechos de los Apóstoles hasta el capítulo 8. Desde el capítulo 8 se cumple la segunda parte que Jesús dice en toda Judea y en Samaria. En el capítulo 8 ya aparece Felipe descendiendo a Samaria y también allá había otros allí en la región también de lo que es Judea, y el Evangelio de Cristo es predicado allí. Y la tercera parte es, y hasta lo último de la tierra, el Evangelio de Cristo siendo predicado hasta lo último de la tierra, donde vemos eso es desde el capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles hasta el 28. Desde el capítulo 11 aparece la iglesia de Antioquía, que ya vamos a explicar la función que tenía esa iglesia, y desde esa iglesia el Evangelio es expandido, ahí comienza la obra misionera hasta lo último de la tierra, y podemos decir que ese Evangelio ha llegado hasta nosotros. Vamos a meditar y voy a tratar de resumir de una manera muy breve esos 28 capítulos de Hechos de los Apóstoles. La primera parte es el Evangelio de Cristo predicado en Jerusalén. Vemos en el capítulo 1 que Jesús, antes de ascender a los cielos, deja un mandamiento a sus discípulos que no saliesen de Jerusalén sin antes haber recibido la promesa del Espíritu Santo. Una vez que recibiesen la promesa del Espíritu Santo y fuesen llenos del Espíritu Santo, ahí recién ellos estaban preparados en condiciones para comenzar la predicación del Evangelio, la expansión de la iglesia desde Jerusalén. Y vemos aún en el capítulo 1 que ellos estaban allí reunidos en el aposento alto, los discípulos estaban allí. Y algo interesante que notamos es que todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y acá esta iglesia primitiva ya nos está dejando una enseñanza. Acá vemos una iglesia unánime, en un mismo sentir, en común acuerdo, una iglesia que ora, una iglesia de oración. Y confieso, hermanos, que ese es un punto en el cual muchos de nosotros fallamos. Incluso yo confieso que lucho con este tema de la oración. A todos nos cuesta a nosotros, pero acá vemos un gran ejemplo del cual debemos seguir, de una iglesia unánime
y de una iglesia que perseveraba en oración. Ya en el capítulo 2 podemos ver el cumplimiento de lo que Jesús dijo, que ellos recibirían el Espíritu Santo. Llegó el gran día, el famoso día de Pentecostés, donde todos estaban, nuevamente aparece la palabra, unánimes, estaban juntos, estaban en oración, y de repente vino del cielo un estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y les aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y acá vemos ese cumplimiento de lo que Jesús había dicho a los discípulos, que dentro de muy pronto iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y vemos que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, y estaban todos maravillados en aquel lugar. Pero había otros que se burlaban y decían: no, estos están llenos de mosto, estos están borrachos. ¿Cómo están hablando así? Están todos locos, borrachos estos. Entonces Pedro interviene y dice, poniéndose de pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la carne. Lo que Pedro estaba queriendo decir, que lo que estaba sucediendo no era que estaban borrachos, sino que lo que estaba sucediendo era nada más, nada menos que el cumplimiento de la palabra de Dios en aquel día sobre cada uno de ellos, que recibieron el Espíritu Santo. Y en ese discurso, ese primer discurso de Pedro, al oír todos que estaban allí, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque no solo era la promesa para estos que estaban reunidos allí en el aposento alto, para esos 120 que fueron llenos del Espíritu Santo, pero la promesa era incluso para aquellos que se estaban burlando y no creían. Esa era la promesa. Y vemos acá en el primer discurso de Pedro, que Pedro comienza a hablar y predicar el Evangelio. Y lo que Pedro predicaba era: arrepentíos, arrepentíos. Lamentablemente está quedando en el olvido en muchos púlpitos. Ya no se habla de arrepentimiento, ya no confrontan muchas veces el pecado. Y están cambiando el mensaje de arrepiéntate, arrepiéntete, por un mensaje antropocéntrico, por un mensaje falso, por un mensaje que no es el mensaje de Jesucristo, que no es el Evangelio de Cristo. Y acá también vemos una enseñanza para nosotros que predicamos el Evangelio, que debemos hacer como estos hombres de Dios llenos del Espíritu Santo, que predicaban a Jesucristo, porque el Evangelio habla de Cristo. Y los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Una iglesia que comenzó con 120 miembros,
después de esta predicación del apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicando el Evangelio de Cristo, muchos creyeron y más de 3,000 personas, o aproximadamente 3,000 personas, creyeron y fueron añadidos a la iglesia de Cristo. Ya no era más una iglesia de 120 miembros, sino que ahora tenemos una iglesia de más de 3,000 miembros. Y además, todos estos miembros, esta iglesia, perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos seguían un modelo, ellos seguían un evangelio, seguían al evangelio de Jesucristo, el evangelio de la gracia. Ese es el evangelio que la iglesia primitiva siguió y es el evangelio en el cual nosotros debemos perseverar y seguir. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? ¿De dónde recibieron esa doctrina? Ellos recibieron esa doctrina de Cristo. Fueron enseñados por Cristo, fueron comisionados por Cristo. Y esa doctrina de los apóstoles que recibió de Cristo, Cristo también dijo: mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces llegamos a una conclusión, que el evangelio viene de parte de Dios. El evangelio tiene origen divino. El evangelio verdadero vino de lo alto. Dios mismo le concedió a Jesucristo, Jesucristo a los apóstoles a la iglesia primitiva y la iglesia primitiva hasta nosotros. Y nosotros hoy debemos perseverar en la sana doctrina. Eso es lo que debemos hacer. Entonces vemos una iglesia creciendo. Más de 3,000 miembros fueron añadidos. Dios añadía cada día a su iglesia los que habrían de ser salvos. Es Dios que da el crecimiento. Pero para que Dios dé el crecimiento es necesario la predicación del evangelio. Es necesario sana doctrina. Es necesario hombres llenos del Espíritu Santo que prediquen la palabra de Dios con autoridad y con fidelidad. Y de esta manera Dios va añadiendo cada día a su iglesia los que han de ser salvos. Entonces vemos una iglesia que está creciendo. Y en el capítulo 3 vemos a Pedro y a Juan en el templo. Pedro no era solo un hombre que conocía la Biblia, porque vemos que él conocía las Escrituras, pero además de ser un hombre conocedor de las Escrituras, vemos que Pedro era un hombre de oración. Y esas dos cosas deben estar unidas en el predicador. El saber, el conocer, pero también es necesario ser una persona de oración. Entonces, Pedro y Juan, orando en el templo, se encuentran allí a un cojo, a un hombre cojo de nacimiento, que lo ponían allí siempre en la puerta del templo para pedir limosnas. Cuando Pedro y Juan estaban llegando al templo, ese cojo les mira y como para pedir limosna a Pedro y Juan. Y Pedro y Juan le mira fijamente al cojo, y cuando le mira el cojo ya esperaba que ellos le iban a dar una limosna, y no. Él estaba en esa expectativa de recibir algo de Pedro y Juan. Pero Pedro y Juan dijo: mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda.
Entonces lo agarra por la mano derecha el cojo, se levanta y entran todos ellos al templo y comienzan a glorificar a Dios. Y todos acompañaban glorificando a Dios, y la iglesia de Jesucristo seguía creciendo allí en Jerusalén. Y eso fue como un gran impacto en aquel lugar. ¿Cómo hacía Jesús cuando enseñaba y también curaba a los enfermos? Cuando curaba a los enfermos, libertaba a los oprimidos. Aquello era un impacto en toda aquella región. Pero no solo Jesús, ahora vemos los apóstoles haciendo lo mismo. Y vemos ahí lo que es el crecimiento de la iglesia del Señor. Pero Satanás no se va a cruzar los brazos ante ese crecimiento. El crecimiento de la iglesia de Cristo molesta a Satanás. Entonces, vemos en el capítulo 4 uno de los primeros ataques de Satanás contra la iglesia de Cristo. Y el objetivo era frenar el avance de la predicación del evangelio, porque muchos se estaban convirtiendo al Señor. Vemos antes en el capítulo 3 otro discurso de Pedro. Y en ese discurso, esa predicación donde habla de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús, vemos otra vez ese hombre de Dios predicando un evangelio cristocéntrico, y el resultado de predicar un evangelio cristocéntrico es la conversión de 5,000 personas. Y una iglesia de 120 personas pasó a ser una iglesia de más de 8,000 miembros. Y la iglesia de Cristo seguía creciendo, pero ahí es en donde Satanás se levanta. En el capítulo 4, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Pedro predicaba sobre la resurrección, y eso los saduceos, dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, les echaron mano y los pusieron en la cárcel el día siguiente, porque ya era tarde. Satanás, molesto, envía a sus siervos, así como Dios tiene sus siervos, Satanás también tiene sus siervos, sus hijos, y allí resentidos, porque predicaban sobre la resurrección de Jesús, predicaban sobre Jesucristo, eso les molestaba a los saduceos. Entonces se levantaron en contra de Pedro y Juan y los echaron en la cárcel. ¿Cuál era el fin? De que ya no predicase más sobre este nombre. Pero Pedro habló ante ellos. Y dice, versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aunque ellos intentaban impedir a Pedro y Juan de hablar y le interrogaron por qué, de qué manera ellos hicieron con que aquel cojo caminase, y pedían explicaciones y lo prendieron intentando frenarlos. Pedro dice que en ningún otro hay salvación, que él tenía que predicar sobre su nombre, que él tenía que predicar sobre Jesús, y que no podían
dejar de decir lo que había visto y oído, no podían callar. Y más, él dijo, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Es justo eso? Y en ese caso, ante las autoridades, debemos obedecer a las autoridades porque son constituidas por Dios. Pero en ese caso, nuestra mente está cautiva a la verdad de Dios. Y si en algún momento nos interrogan, nos obliga a tomar una decisión, porque obligaron a tomar una decisión, nuestra decisión tiene que ser, primero, tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Es lo que ellos querían decir. Entonces, la iglesia sigue creciendo, los creyentes toman confianza y valor, alaban al Señor. Y la multitud de los que habían creído, vemos que era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todos tenían en común, de todas las cosas en común. Era una iglesia solidaria, era una iglesia que veía la necesidad de los demás, mostraba un amor práctico, todo fruto que estaban llenos del Espíritu Santo y que tenían un mismo sentir, y ninguno de ellos tenía necesidad de nada, porque todos los que poseían cosas las vendía y traían el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces Bernabé, que tenía una heredad, la vendió y puso todo a los pies de los apóstoles. Y acá vamos a notar el segundo ataque de Satanás. El primero vemos que es de afuera hacia adentro de la iglesia. Pero acá Satanás se introduce ya dentro de la iglesia y consigue engañar a ese matrimonio creyente, Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, al ver que Bernabé había vendido una heredad y puso en los pies de los apóstoles el precio, ellos también quisieron hacer lo mismo, pero quizás con una motivación equivocada. Entonces Ananías y Zafira vendieron una propiedad y vinieron a traer a los pies de los apóstoles. En ese caso, Ananías llegó ante Pedro para traer lo que había vendido a los pies de los apóstoles. Pero eso no era tan así, porque antes, como nadie sabía, Ananías no estaba trayendo todo lo que había vendido, sino que sacó una parte para él y la otra le iba a poner a los pies de los apóstoles. Eso nadie lo sabía, sino la mujer y Ananías. Los dos eran los únicos que sabían. Pedro no sabía nada, nadie sabía nada, pero al llegar ante Pedro con esa ofrenda por la mitad, Pedro les confronta diciendo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? Y no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y acá también tenemos otra enseñanza más para nosotros. Dios no se sorprende por la cantidad de ofrendas que presentamos al Señor.
quizás delante del pastor o delante de Pedro, era una excelente ofrenda, era una heredad que se había vendido y con eso ayudaría a muchísimos dentro de la iglesia, suplía muchísimas necesidades. Pero Dios no ve de esa manera. Dios ve la motivación por la cual hacemos las cosas, por la cual ofrendamos. Podemos poner grandes cantidades en el altar, ofrendas en grandes cantidades. Pero ¿cuál es la motivación? ¿Lo damos con sinceridad? ¿Lo hacemos con amor sin esperar nada? ¿O hacemos con motivaciones equivocadas? Yo doy eso, pero Dios tiene que bendecirme, tiene que hacer algo en mi vida. ¿Cómo hacemos las cosas para el Señor? Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo eso y en el momento cayó muerto. Dios juzgó a Ananías, le envió un juicio correctivo a Ananías y lo llevó más temprano a la presencia del Señor. Dios envió un juicio, eso no podía pasar desapercibido. Pero más tarde, unas horas más tarde, vino también Zafira. Y Pedro le pregunta, ¿es verdad? ¿Has presentado tanto acá al Señor? Y ella dijo, sí, tanto he presentado. Entonces, él dice, ¿por qué has mentido también al Espíritu Santo? Y dice, versículo 9, Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis al tentar el Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han de sepultar a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella también cayó allí a los pies de Pedro y expiró. Dios enviando otro juicio correctivo a sus hijos. Porque si Dios dejara pasar eso desapercibido, si Pedro dejara pasar eso desapercibido, entonces Satanás iba a introducirse en la iglesia y iba a formar personas hipócritas dentro de la iglesia. Pero no pudo frenar Satanás la iglesia del Señor. Y la iglesia seguía creciendo y los apóstoles hacían grandes maravillas que en realidad Dios por medio de ellos hacía grandes milagros y maravillas y la iglesia del Señor seguía creciendo y creciendo y creciendo. Hasta que llegó un punto que la demanda ya era muy grande y ya los 12 ya no podían dar cuenta de todo. ¿Y qué pasó en el capítulo 6? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desentendidas a la distribución diaria. O sea, era tanta la demanda que los apóstoles tenían, que no de una manera voluntaria estaban terminando y olvidando a las viudas de atenderlas debido a la gran demanda. Ya no atendía, ya no daba lo que ellas necesitaban. Entonces, ellos podrían haber pensado, los 12, bueno, la demanda es grande, hay más trabajo y ¿sabe qué? Lo que tenemos que hacer ahora es levantar más temprano, porque hay mucha demanda. O quizás ellos podrían decir, ¿sabe qué? Lo que debemos hacer ahora es trabajar más, dormir poco, trabajar más, hacer más, como que solo ellos podrían hacer la obra del Señor. Pero no, ellos tomaron una decisión correcta de no llevar toda la carga sobre sí,
sino que decidieron elegir a 7 hombres, a 7 diáconos de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo para que pudiese atender a las necesidades de las viudas, para que así los apóstoles no dejara la predicación de la palabra para atender a ellas, sino que demandó otras personas para que hicieran ese trabajo, para que ellos dedicasen al ministerio de la oración y de la predicación de la palabra. Entonces, dentro de esos diáconos llenos del Espíritu Santo, estaba allí uno que se llamaba Esteban. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo y de gracia, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Dios usaba grandemente a Esteban, no solo en las mesas, pero Esteban era un diácono diferente. Y dice que él hacía grandes señales. Entonces se levantaron, versículo 9 del capítulo 6, se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos, y los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No podían confrontar a Esteban, resistir a Esteban. Y dice, entonces sobornaron a unos que dijesen que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Bueno, no teniendo resultado contra Esteban, entonces comenzaron a inventar cosas que Esteban había dicho, blasfemas, cosa que no era. Y en el versículo 13 pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley de Dios. En capítulo 7, el sumo sacerdote dijo entonces, esto es así mismo como están diciendo, Esteban. Y ahí Esteban, desde versículo 2, dice, varones, hermanos y padres, y comienza un excelente sermón cristocéntrico. Vemos que era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre de oración, pero también un hombre lleno de la palabra de Dios. Y comenzó su sermón con 53 versículos en el capítulo 7 que duró ese sermón. Un sermón que comenzó allá desde lo que es Abraham hasta Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis. Y obviamente Satanás, enfurecido, enojado, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. No podía escuchar ese mensaje, no podía escuchar el evangelio. Estaban enojados contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Allí Esteban tiene una experiencia extraordinaria con el Señor. Más allá de lo que iba a venir sobre él, él miró a los cielos y vio a Jesucristo que estaba a la diestra de Dios. Entonces dice que dando voces se taparon los oídos y arremetieron se arremetieron a una contra él y le apedrearon y le mataron. Y aquí vemos, amados hermanos, lo que es el primer mártir de la iglesia. Hombre
de Dios que murió por amor a Jesucristo y por predicar el Evangelio. Satanás pensó que con eso frenaría la iglesia de Cristo, pero todo lo contrario, la muerte de Esteban causó una expansión aún mayor del Evangelio, porque fueron esparcidos y comenzaron a predicar el Evangelio en otras regiones. Y es ahora donde vamos al segundo punto del mensaje, que es lo que Jesús, Él dijo en el versículo 8, que sería testigos, no solo en Jerusalén, ahora se está cumpliendo la otra parte que dice en toda Judea y en Samaria. Entonces en el capítulo 8 vemos ahí Saulo de Tarso, que también estaba presente en ese momento. Le echaron la ropa de Esteban, las vestiduras de Esteban a los pies de Saulo, que consentía su muerte y perseguía sobremanera la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo no se detuvo, por el contrario, siguió avanzando. Y en el versículo 4 vemos a un Felipe. Muchos fueron esparcidos por todas partes, pero no fueron esparcidos huyendo con miedo. No, fueron esparcidos con ganas de predicar el Evangelio con más denuedo y valentía. Y vemos a Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria. Les predicaba a Cristo. Vale la redundancia. Pedro predicaba un evangelio cristocéntrico. Felipe predicaba a Cristo. Estos hombres de Dios, llenos del Espíritu Santo, predicaban a Cristo, el evangelio de Cristo. Y ese es el modelo que nosotros, predicadores, debemos seguir. Predicar el evangelio de Jesucristo. Entonces, en esta región, muchos van convirtiéndose al Señor a través de la predicación del evangelio. Vemos ahí Felipe y el etíope, que estaba leyendo en el carro el profeta Isaías. Felipe sube, le pregunta, ¿entiende lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me ayude, quien me explique? Entonces él explica de qué se trataba allí ese pasaje del profeta Isaías, porque él preguntaba, ¿el profeta está hablando de él mismo o está hablando de otro? Entonces Felipe comienza desde esta escritura a explicar, y el etíope es bautizado, se convierte, y el evangelio sigue creciendo y expandiéndose en Samaria y en Judea. Y en el capítulo 9 encontramos allí a Saulo de Tarso, un gran perseguidor de la iglesia de Cristo, uno de los más grandes perseguidores de la iglesia, que también, como dice ahí, versículo 2 del capítulo 9, le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mandaba prender a estos que hablaban de Jesucristo en las sinagogas. Pero Saulo, yendo camino a Damasco, tuvo una situación inesperada. Tuvo un encuentro con el mismísimo Dios. Vino un resplandor de luz sobre él y una voz del cielo que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero Saulo no perseguía a Dios, Saulo perseguía a los apóstoles, los discípulos. Pero el que persigue a los hijos de Dios, a los siervos de Dios, está persiguiendo
al mismo Dios. Entonces, Saulo cae por aquel resplandor de luz, termina ciego. Después Dios manda a Ananías que lo curase, lo curó, y Dios le da una misión al apóstol Pablo. Dios dice a Ananías, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios eligió al apóstol Pablo para esa misión. Tuvo una experiencia con el Señor. Se convierte, obviamente. Y dice el versículo 20 que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Tanto Pedro como Felipe y el apóstol Pablo predicaban a Cristo, diferente de muchos mensajes que escuchamos hoy en muchos púlpitos, de un evangelio sin Cristo. Y evangelio sin Cristo no es evangelio. Y ese es el modelo en el cual debemos nosotros seguir, predicar a Cristo. Entonces, Pablo comienza a predicar, dice el versículo 31 también, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, ahí vemos el cumplimiento, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acertaban fortaleciendo, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces vemos ahí Pablo con su ministerio, allí personas, Dorcas es resucitada, muchos milagros siguen sucediendo, hasta que llegamos al capítulo 11. Terminamos lo que es la segunda parte del cumplimiento del versículo 8, que Jesús dijo en toda Judea y Samaria. Y ahora vamos a la última y tercera parte que dice, y hasta lo último de la tierra. Entonces ya vamos entendiendo que realmente el versículo 8, esas palabras de Jesús, es un resumen de todo el libro de Hechos de los Apóstoles. Y acá en el capítulo 11 encontramos ya lo que es la iglesia de Antioquía en el versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. La iglesia de Jesucristo sigue avanzando, no solo en Jerusalén, no solo en Samaria, en Judea, sino que también está comenzando a esparcirse hasta lo último de la tierra. Y quería hablar un poquito sobre esta iglesia de Antioquía de Siria, que es una iglesia misionera, una de las primeras iglesias donde comenzó lo que es esta obra de misioneros, donde fue enviado Bernabé para esa
iglesia de Antioquía, pasó un tiempo allí, después también Bernabé va a buscar a Saulo de Tarso para ir a Antioquía y estar allí y compartir con los hermanos, y desde esta iglesia se enviaba a todas partes. Y podemos ver que desde la iglesia de Antioquía vemos el primer viaje misionero de Bernabé y Saulo, que van a la región de lo que es la Galacia. ¿Se acuerdan de Gálatas? Bueno, ahí el apóstol Pablo escribe esa carta de Gálatas, y en esa región de la Galacia se encontraba allí Antioquía de Pisidia, encontraba la iglesia de Iconio, o mejor Iconio, Listra y Derbe, donde viajaron para esa región y predicaron allí el Evangelio. Entonces vemos que el Evangelio de Jesucristo va avanzando y va saliendo de Jerusalén, de Samaria, de Judea, y va esparciéndose por todas partes, como Jesús le había dicho a los apóstoles, se estaba cumpliendo a la perfección. El apóstol Pablo viaja para esa región, tiene muchas dificultades. En Listra, Pablo es apedreado por predicar el Evangelio. Pablo es azotado, pasa por muchas luchas y muchas dificultades, pero ese trabajo arduo resultó en iglesias donde allí habían maestros, ya habían personas formadas para conducir a todas esas iglesias. Pero, como siempre, Satanás nunca está satisfecho con el crecimiento de la iglesia y siempre va a hacer todo lo posible para atacar la iglesia, para frenar la iglesia, para frenar el avance de la predicación del Evangelio a todas las naciones. Después que Pablo predicó en toda aquella región de Galacia, vuelve a Antioquía, porque era así, es de Antioquía iban, volvían, iban y volvían. Y Pablo recibe de todas las buenas noticias que había del crecimiento de la iglesia en aquella región, también vienen las malas noticias, que habían descendido de Jerusalén algunos de las sectas de los fariseos, los judíos, para arruinar todo el trabajo del apóstol Pablo allí en aquella región. Y esos judíos iban allí a traer otro evangelio, un diferente evangelio para aquellos hermanos, siendo usados por Satanás. Y el evangelio que esos judíos traían, resumido, es: si ustedes no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podrán ser salvos. Y como vemos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, el problema que había allí, que sus creyentes estaban perturbados por este mensaje, por ese falso evangelio, y muchos de ellos estaban terminando desviándose de la verdad de Dios para un falso evangelio. Entonces vemos muchas luchas, muchos problemas, pero la iglesia de Cristo nunca dejó de avanzar, porque Cristo dejó claro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
La iglesia de Cristo, independientemente si Satanás quiere o no, si hay oponentes contra la iglesia de Cristo va a seguir avanzando y va a seguir creciendo. Y ya terminando, después que ya el apóstol Pablo pasó por toda esa región, Pablo también tenía puestos sus ojos en España, que era un lugar donde todavía el evangelio no había sido predicado. Pero para llegar a España, Pablo tendría que pasar primero por Roma. Tenía un deseo de conocer a esos hermanos. Él no era el fundador de esa iglesia, pero quería conocer, quería visitarlos, compartir algún don espiritual con ellos. Y el plan de Pablo era ir a Roma y desde Roma ser ayudado económicamente por ellos para poder entonces viajar a España y predicar también el evangelio allí en aquella región. Entonces, ya terminando, vemos que Pablo desea viajar para Roma. Entonces, él va en un navío, ahí en el capítulo 27, dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Entonces Pablo estaba yendo a Roma, no como había planeado, pero estaba yendo como un prisionero a Roma. Y Pablo había advertido al capitán del barco, de la nave, que no era aconsejable viajar en aquella época, porque podrían morir por el mal tiempo. Pero el capitán no le escuchó, no le hizo caso y viajaron igual. Y vemos que Pablo pasó con los tripulantes un momento difícil, imagínense, en el mar, donde en medio de la nada, perdidos, donde durante muchos días, dice la Escritura, que no veían el sol, todo oscuro, en medio de la nada, hasta llegar a un punto que ya pensaban, no hay solución y vamos todos a morir. Pero el apóstol Pablo allí les dice a todos ellos que no debían temer, porque Dios le había dicho que era necesario llegar hasta Roma y que así como Dios le había dicho, iban a llegar y no iba a tener ninguna pérdida de personas. Y en todo ese trayecto que Pablo quería ir a Roma, termina cayendo en una isla llamada Malta. En esta isla le reciben allí las personas de aquel lugar, recibe a Pablo, a los tripulantes, y hacía mucho frío, llovía. Entonces ellos fueron y armaron una hoguera, un fuego, para que se calentasen. Y Pablo también, para aumentar un poco más el fuego, puso allí algunas hojas más, y en eso que puso allí vino una víbora y le tomó el brazo de Pablo, y los que estaban allí decían: homicida, es un homicida. Y Pablo, moviéndose así otra vez, le tiró la víbora y cayó otra vez en el fuego. Y todos estaban esperando que el brazo de Pablo se hinchase y que cayera muerto, porque pensaban que la víbora le había picado. Y no pasó nada de esto, como pensaban. Y entonces
ellos decían, no puede ser, este es un Dios. Y más adelante vemos a un hombre llamado Publio, que era un hombre importante en aquella ciudad, que tenía propiedades, pero que tenía a su padre enfermo. Pablo va hasta allí, lo lleva a la casa Publio, y lo que tenía ese hombre estaba enfermo de fiebre y de desentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado le puso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que estaban en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Entonces, no todo fue como Pablo planeó. No tenía planeado pasar por ese lugar, pero Dios sí lo tenía. Y una cosa acá también aprendemos, amados hermanos. Cuando todos nuestros planes, proyectos, parecen ser frustrados, los planes de Dios para nosotros sigue intacto. Porque más allá de que Pablo no quería pasar por ahí, era un plan de Dios que pasase por ahí, que curasen a esas personas, que el evangelio también llegase a esas personas para después ir a Roma. Entonces Pablo llega a Roma como prisionero y permanece allí 2 años y estaba en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían y predicando el evangelio del reino de Dios e enseñando acerca del Señor Jesucristo, lo hacía abiertamente y sin impedimento. Entonces, hemos podido ver esa trayectoria y ese cumplimiento de lo que dijo Jesús en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Acá vemos capítulo 28, el cumplimiento de esas palabras de nuestro Señor Jesús, donde el Evangelio llegó a Roma. Pero no solo llegó a Roma, esa palabra de Jesús se cumplió y a la vez se está cumpliéndose. Por la gracia de Dios, esos hombres que dejaron todo por el Señor, hasta sus propias vidas, para predicar el Evangelio fue avanzando y avanzando hasta llegar a nosotros hoy. Y por la gracia de Dios hemos sido salvados. Amados hermanos, que el Señor nos ayude a seguir predicando el Evangelio, porque ese es el único motivo por el cual todavía estamos en el mundo. Mateo 24 dice que este Evangelio del reino será predicado a todas las naciones. Y cuando llegue a todas las naciones, o explicando un poco mejor, cuando ese Evangelio llegue a ser predicado hasta el último escogido, entonces vendrá el fin. Que Dios nos ayude a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esa historia de la iglesia primitiva que nos impulsa a predicar tu palabra, a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, Señor. Sabemos que no es una tarea fácil, pero también sabemos que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a servirte con amor, con fidelidad y seguir predicando tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.